¿Quiénes son las Flos Marie y por qué se dividieron? El grupo de pop cristiano que inspiró la serie de la Mesías. Un trueque con Dios lo cambió todo. María Durán de Bellido sobrevivió a la operación del tumor maligno, y sus hijas, en agradecimiento y cumplimiento con su promesa a la Virgen y el Señor, crearon un grupo musical que propagase la fe católica. Eran 7, todas hermanas, cuando en 2013 crearon Flos Marie. Ahora son 2 grupos, las 4 HBD, 4 hermanas Bellido Durán, y Marías Pop, y su historia vuelve a acaparar todos los focos tras el estreno de la serie La Mesías, que parece tener muchas similitudes con esta historia familiar. María Durán de Bellido, la madre de familia que hablaba directamente con Dios. María Durán tenía 17 años cuando se casó por primera vez. Vivió 6 años en una relación de maltrato y tuvo 3 hijos. Después, se separó y vivió una vida donde dio rienda a su sexualidad de forma intensa y descontrolada. Más tarde conoció a Javier, su segundo marido, que adoptó a sus 3 primeros hijos y con quien tuvo otros 13, entre ellas, las Flos Marie. Pero la señora Durán, que falleció años después de la formación del grupo, no era exactamente una ama de casa sin propósitos. Además de impulsar la creación de Flos Marie, fundó Católicos Online, una especie de portal de citas para creyentes, y Visión Católica Televisión, y se dedicó también a promulgar la fe cristiana a través de su canal de YouTube. Fue ahí donde contó su relación con Dios. Con él mantenía una supuesta correspondencia epistolar en la que se le encomendó, entre otras cosas, la misión de criar a sus hijos fuera del sistema público. Yo demostraré al mundo que sin títulos se puede amar tanto a Dios que Dios da la gloria por su santa voluntad, le respondía Dios a María Durán ante su duda acerca de llevar o no a sus hijos al colegio. Uno de los primeros escritos donde supuestamente María Durán, bajo el seudónimo de Primavera se comunica con Dios, data del 17 de septiembre de 1995, y dice lo siguiente. Siguiendo a lo que me ha mandado mi confesor, me he santiguado con agua bendita, también he hecho la señal de la cruz en la nuca, he rezado la oración de la luz. Que la luz de Dios me envuelva por todas partes, para que nada ni nadie pueda hacerme daño y la voluntad del Padre se haga en mí. Que la misericordia de Cristo crucificado caiga sobre todos nosotros. Amén. He cogido papel y bolígrafo, y escribo lo que pregunto a Dios. Jesús, Dios mío, ¿qué quieres de mí? A tus hijos. He vuelto a rezar la oración de la luz, porque tengo miedo y no quiero que sea imaginación mía, que Dios me habla. Dios mío, ¿eres tú quien me habla? Sí, sí, sí. Yo, ¿qué quieres de mí? Que seas buena. Yo quiero ser buena. Lo sé. Tengo miedo. Lo sé. Te amo. Lo sé. ¿Para qué quieres a mis hijos? Para que salven al mundo. Vuelvo a rezar la oración de la luz, no sé cómo tienen que salvarlo. Bailando, bailando. Vuelvo a rezar la oración de la luz. ¿Quieres que hagan ese proyecto para darte gloria? Sí, lo quiero. ¿Y qué quieres de mí? Que les ayudes a conseguirlo. ¿Cómo? Con tu ejemplo. ¿Tú les ayudarás? Les ayudaré, les ayudo. Más de 6 discos y 120 canciones. Durante algunos años, la banda mantuvo un ritmo de producción altísimo. Publicaron la friolera de 6 discos con más de 20 canciones cada uno. Todos ellos con videoclips caseros con o sin subtítulos, y muchos otros respondiendo dudas sobre sus vidas y el grupo. Y aunque aseguraron que no lo hacían por dinero, más tarde se descubrió que detrás de Flos Marie había varios negocios familiares. Una marca de ropa propia Mella Layer, una productora infantil y una editorial, entre otros. La cara oscura de las Flos Marie. Gracias a un archivo de la hemeroteca, descubrieron que, en efecto, cuando los hermanos Bellido eran pequeños, una investigación de la policía reveló que 9 de ellos no estaban escolarizados desde hacía 2 años. Un par de años después, la situación en la Masía seguía igual, y la denuncia de un familiar puso en alerta a los servicios sociales de la Generalitat, quienes, al constatar que estaban sin escolarizar y ante la falta de colaboración de los padres, decidieron retirar la custodia de 9 de los niños, de entre 6 meses y 9 años, que fueron ingresados en un centro de menores.
11 días después, y ya con el compromiso de los padres de escolarizarlos y de no obstaculizar el seguimiento por parte de los servicios sociales, los niños fueron devueltos a sus progenitores. El diagnóstico elaborado por un psicólogo, un pedagogo y un asistente social, concluía que pese que no acudían a la escuela y a vivir aislados junto a sus padres, no se ha podido comprobar que sufrieran ningún tipo de maltrato, no habían estado desatendidos y los conocimientos culturales y sociales son los propios de los niños de su edad. No había situación de desamparo, el único supuesto que el Código Civil establecía entonces para retirar la tutela de forma definitiva. El informe recogía que la familia practicaba el catolicismo radical y que se habían intentado alejar del consumismo que marca la sociedad actual. Sin embargo, a pesar de la promesa, los niños no tendrían una escolarización regular. En 2010, de nuevo ante una denuncia de un familiar cercano, los servicios sociales volvieron a intervenir y el juzgado de menores descartó quitar la custodia a los padres al señalar que a pesar de que la experiencia vital de que tienen Flor, Daniel, María y Alba, los menores que no estaban escolarizados en ese momento es reducida, en estos momentos no se traduce en una situación de riesgo para su adecuado desarrollo emocional y psicosocial. Los Bellido Durán sufrieron un duro revés con la muerte de la madre en septiembre de 2015. Un acontecimiento que no impidió que sus hijas siguieran con el homenaje mensual en forma de canción y videoclip. Pero que sí evidenció las diferencias entre los hermanos. Los otros HBD, hermanos Bellido Durán, una cuenta de Twitter creada, supuestamente, por los hermanos que dejaron la casa, denunciaron hace un par de años en un tuit, hoy borrado, que les habían impedido la entrada en el tanatorio del funeral de su madre. Lejos de ser una familia modelo, la familia Durán, compuesta por 16 hermanos, está completamente dividida, y así lo han mostrado abiertamente en redes sociales. Los bandos son dos al menos, por un lado las hermanas, las Flos Marie, que desde 2021 también están divididas en dos grupos, y por otro, los hermanos, que se hacen llamar los otros HBD, y que las reprochan haberles apartado y retirado la palabra desde hace años. No, no somos una familia unida. Nosotros no formamos parte de vuestra familia perfecta imaginaria. Somos vuestros hermanos, pero nos tenéis arrinconados en el hueco del olvido, de la indiferencia. No merecemos vuestro cariño porque no pensamos como vosotras ni como quería que pensáramos nuestra madre. ¿Cuántos años llevamos ya sin hablarnos? Y no es porque nosotros no lo hayamos intentado, ¿cuántas veces os hemos escrito y ni os habéis molestado en responder? Los otros HBD no dejaron de intentarlo. Cuando María Durán de Bellido todavía vivía, mandaron un correo electrónico a su padre, Javier, para que les ayudase a gestionar toda la situación familiar. Y denunciaron en numerosas ocasiones el maltrato psicológico que supuestamente vivieron durante toda su infancia. Uno de los hermanos mayores de la familia Bellido Durán, relató el maltrato sufrido por su madre en redes sociales, describiendo lo siguiente. De pequeño mi madre siempre me decía que era malo, una mala bestia como solía decirme, poseído por el diablo. Un diablo que según ella entró en su útero cuando me estaban engendrando, desde la lujuria y la perversión. Se encargó desde bien temprana edad a hacer de mí un niño bueno, para ello usaba todo lo que estuviera en su mano, golpe, castigos, descalificaciones, todo era justificado para hacer de mí un niño santo. Me decía que yo tenía un diablo dentro que se llamaba Zogo y que cuando era pequeño, por las noches se sentaba al lado de mi cama a rezarme y echarme agua bendita pues decía que dentro de mí el diablo gruñía. Era asmático, pero mi madre no quiso entender nunca ese concepto. El reinado era de mi madre y haría con nosotros lo que le diera la gana. Eso incluía los golpes, el maltrato psicológico y los fuertes castigos que iban desde dejarnos sin comer y encerrarnos en una habitación a oscuras sin contacto con nadie a obligarnos a limpiar, ordenar, cuidar y hacer de comer de forma constante hasta la extenuación a los hermanos que fueron viniendo. Ya, un poco más mayor, era cotidiano que mi madre le dedicara un tiempo a pulir mi carácter, pues según decía, Zogo siempre estaba presto a salir. Así pues rompía sillas en mi espalda, escobas etc., me golpeaba, me tumbaba a golpes en el suelo y me ponía el pie en la cara gritándome arrástrate y pídeme perdón.
Sin embargo, el diablo en mí me impedía pedir perdón. No quería pedir perdón por haber roto un cristal mientras lo estaba limpiando, quizás había habido en mí un exceso de celo en cuanto a dejarlo demasiado impoluto y bruto como soy, presionaba demasiado el papel de periódico, antes los cristales se limpiaban con papel de periódico, y lo traspasaba, y en mi defensa debo decir que los cristales de la casa de payés en la que estábamos no eran precisamente gruesos y nuevos, así que no veía maldad en esas cosas y no entendía que fueran a ser castigadas duramente. Quizás no era capaz de ver mi maldad. Si no pedía perdón, y no solía hacerlo, le seguía el castigo a la altura de las circunstancias, por ejemplo, estar encerrado en una pequeña habitación oscura, llena de trastos, la habitación de pensar, a pan y agua durante unos cuantos días, para ver si al fin salía Zogo de mí y me convertía en un buen niño. Mis hermanas tenían prohibido comunicarse conmigo si no querían seguir el mismo castigo, pero se las ingeniaban para susurrarme por debajo de la puerta: pide perdón. Eran hermosas sus intenciones, pero el diablo en mí me impedía llegar hasta ese punto de humillación, por lo que preferí seguir encerrado. Y como ese ejemplo muchos otros. Recuerdo que en medio de los golpes que me profería mi santa madre sentía una fuerza vital, supongo que sería Zogo que me decía: aguanta, no te dobles, no te vuelvas sumiso. Se empezó a gestarse dentro de mí una especie de fuerza indómita, diablesca quizás, capaz de sentir una especie de placer orgásmico en circunstancias tan adversas. Así pues, en esas escenas de golpes interminables se dibujaba en mí una sonrisa sádica: golpea mamá, golpea ahora que soy pequeño, pues cuando sea mayor te mataré con mis propias manos. Esa sola idea, esa posesión diabólica me hacía poderoso, incluso exultante, y a cada golpe sentía mayor placer y mayor fuerza interior. Había dejado que Zogo me poseyera. Recuerdo que pinté un cuadro de Zogo, con el cuerpo de un simio, la cabeza de un cerdo y una cola semejante a un gran pene. Era un cuadro gigantesco, hacía 2 metros por 2 metros, me pasé meses pintándolo, tratando de describir lo que supuestamente reinaba en mi alma. Una situación que le llevó a huir de la casa y acabar viviendo en un banco en la Rambla de Barcelona, con apenas 19 años, sin graduado escolar, con hambre, siendo la primera vez que pisaba una ciudad, explicaba en una introducción en su página web que ahora ha sido borrada. Toda mi vida encerrado en medio de la montaña con mis padres locos, mierda de vida pensaba. Me escapé de mi casa para no enloquecer como ellos y me desgarré al tener que abandonar a mis hermanos. Esa herida sigue doliendo cuando tengo frío en el corazón. Ahora, la serie de la Mesías vuelve a traer a la actualidad el fenómeno, por más que les bese a las hermanas. Y permite recordar una realidad que es mucho más dura de lo que plantea la ficción. Y aunque durante muchos años se haya tomado a las Flos Marie como un chiste, lo cierto es que el tema de todo lo que les rodea es mucho más oscuro de lo que se cree. De cómo una madre con una vida un tanto desestructurada, acarreando varios traumas, puede llegar a formar una especie de secta alrededor de su familia, prohibiéndoles todo tipo de contacto con el exterior y empeorando gravemente su salud mental. Simplemente escalofriante.